Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Alimentos Mi Sueño. Alimentos Mi Sueño tiene para usted tortilla de maíz y tortilla de harina. Alimentos Mi Sueño. Haga sus pedidos al teléfono 436-6378. Alimentos Mi Sueño. Cambia tu vida hoy. Cambia tu vida hoy. El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cambia tu vida hoy. Programa de reflexión, oración e intercesión. Cambia tu vida hoy. Te invitamos a que empieces una nueva vida hoy. Solo deja que nuestro Señor Jesucristo entre en tu corazón y cambie tu forma de pensar. Cambia tu vida hoy. Nuestro equipo de colaboradores estará orando por ti y esa necesidad o enfermedad que te aqueja. Cambia tu vida hoy. Y pues volvemos nuevamente, ¿verdad? Queremos mandar felicitaciones a nuestra hermana Azalia, que está cumpliendo el día de hoy años, a Patti y a Marisol y su negocio RM, ¿verdad? Que también cumplieron años. Y pues, ¿qué les parece si les mandamos unas mañanitas para que las escuchen? Y pues felicitarlas, ¿verdad? Que sigan siendo bendecidas en el camino del Señor y que Dios siempre siga, ¿verdad?, teniendo su mano de poder sobre sus vidas. Amén. Sí, unas mañanitas para cada una de las cumpleañeras. También para Loroama Maraí, que también por ahí estuvo cumpliendo añitos. Que Dios la bendiga y la guarde. Y pues mi cuñada Nora, ¿verdad?, también, que por ahí estuvo cumpliendo años. Dios te bendiga si nos estás escuchando. A Cintia Guadalupe. Muchos cumpleaños el día de hoy, mayo, y los que faltan, ¿verdad? Entonces, que el Señor sea con ustedes. Amén. En esta hermosa mañana, escucha nuestros cantares. Venimos a saludarte, amigos y familiares. El día en que tú naciste para unidad. Por personas como tú
llegado un nuevo día de alegría y felicidad. Damos gracias al Eterno porque un año más te da. Y muchas felicidades. Estas son las mañanitas cristianas con el Hijo del Rey y su redimido cierreño. La vida que Dios te da, úsala en su labor. Y que te dé muchos años, lo deseo de corazón. El día en que tú naciste para unidad. Por personas como tú nace la felicidad. Se ha llegado un nuevo día de alegría y felicidad. Damos gracias al Eterno porque un año más te da. Amén. Y deseamos que Dios los siga bendiciendo y que les permita muchos años más de vida y sobre todo en el camino del Señor. Amén. Y pues retomando nuevamente, ¿verdad? Nuestro tema, no bajes la guardia. En el camino de Dios no hay descanso, ¿verdad? Estamos hablando de las vírgenes prudentes y las insensatas. Ya pensamos en cuál de ellas estamos, cuál de ellas estamos siendo, ¿verdad? Interpretando en nuestras vidas. Le decíamos por ahí, ¿verdad? Que la lámpara es un símbolo de luz, ¿verdad? En el Salmo nos habla que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿sí? Entonces, cuán importante es que nosotros vivamos y nos dejemos, ¿verdad?, guiar por la palabra de Dios. Es bien importante, hermanos, que nosotros tengamos nuestras lámparas bien preparadas, ¿verdad? Hablaba de la lámpara, la vasija y el aceite. Por ende, pues las vasijas somos nosotros. También la lámpara representa sabiduría y conocimiento. En Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y el mandamiento es luz. Entonces, el que acepta de Dios y la aplica, este va por camino iluminado, porque su lámpara está lista y preparada para iluminar. Las lámparas eran esenciales para la vida cotidiana, proporcionando luz y seguridad, y esto se refiere a la protección de Dios. La protección que Dios nos ofrece al seguir nosotros sus estatutos y mandamientos. Ahora bien, nosotros mismos somos o deberíamos de ser esas lámparas que iluminen al mundo, pues el Señor nos dice que nosotros somos la luz de la tierra y no podemos estar escondidos. Y esto es parte de la preparación de una virgen prudente, de un cristiano prudente. Muchas de las veces, pues nosotros, ¿verdad?, cuando hablamos de la lectura bíblica, simplemente muchos patinamos, ¿verdad?, porque no nos gusta la lectura, ¿verdad? Deseamos en una enseñanza. Yo no sé qué tiene México, ¿verdad?, que siempre lo han tenido porque no nos gusta la lectura. Entonces, hablar de una prudencia es vivir apegados a la palabra, leyendo la palabra de Dios, porque es aquí donde empieza nuestra preparación. Dice la palabra, ¿verdad?, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a creer en Dios si no sabemos nada de Él? ¿Y cómo saber de Él? Pues solo a través de su palabra, ¿verdad? Es algo bien importante que muchas a las veces no entendemos, de que nosotros como cristianos debemos de regirnos por la palabra de Dios, estar preparados. Hace poco estábamos en una enseñanza que nos compartía nuestra hermana Malena, hablando de la armadura, ¿verdad?, del cristiano. Y cada una de ellas te lleva simplemente a creer, a estar firme. ¿En qué? En la palabra, en lo que hemos creído.
La palabra de Dios es la que va iluminando nuestro sendero, la que va iluminando el camino, ¿verdad? Ahora bien, el aceite, ¿qué representa el aceite? Este representa la presencia y el poder del Espíritu Santo. Por ello, con él se ungían los reyes, sacerdotes y profetas. En Samuel 13, dice, la unción con aceite representaba que la persona estaba equipada por Dios para cumplir su voluntad, para recibir su guía y su protección. También simboliza sanidad y restauración. Santiago 5:14 dice que si alguno está enfermo, vaya a los ancianos de la iglesia y estos lo unjan con aceite y oren por ellos por sanidad. Nosotros gozamos de su Espíritu Santo, sin embargo, podemos llegar también a entristecerlo y por ende que se vaya retirando de nosotros y no nos sea suficiente para estar preparados. Si volvemos a leer por ahí, ¿verdad? El pasaje que leíamos dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, y esto no puede ser separado, ¿sí? Si vemos la palabra de Dios, aquí nosotros vamos a encontrar la guía, mas sin embargo el Espíritu de Dios es quien nos da el entendimiento, es el que nos da al saber, ¿verdad?, realmente lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, porque muchos de nosotros podemos estarla leyendo y podemos entender algo, ¿verdad?, de ella, mas sin embargo la verdadera sabiduría viene del Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, el que nos va a proveer del entendimiento necesario. ¿Para qué? Para que la palabra cobre vida en nuestra vida, ¿verdad? Porque nosotros podemos leer y la palabra nos puede iluminar, pero si nosotros el Espíritu Santo no nos da ese entendimiento, no vamos a seguir llevando la verdad, llevarla más que nada a una obediencia, porque el Espíritu Santo te revela su palabra y por ende, ¿verdad?, toma fuerza cuando nosotros somos obedientes a ello. Amén. Entonces la preparación que las vírgenes o que nosotros como cristianos debemos de tener para estar, ¿verdad?, apercibidos a la venida del Señor, es estar en constante comunión con su palabra y en constante comunión con el Espíritu Santo. No podemos separarlos. También nos dice, ¿verdad?, que tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, esto lo hicieron las prudentes. Las insensatas no, ellas solamente llevaron sus lámparas y el aceite que tenía en ellas, mas las prudentes en sus vasijas también. Dice que llevaban sus lámparas preparadas, ¿verdad?, juntamente. Les voy a leer, dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, ¿sí? Dice, tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué tanto puede durarnos una lámpara encendida con el aceite que le quepa? No mucho, ¿verdad? 5 horas. A lo mucho. Y habla, ¿verdad?, que se duermen. Muchas a las veces nosotros cometemos esos errores de que nos sentimos a veces que tenemos ya preparado las cosas y nos quedamos dormidos. Pasa mucho cuando vas a salir de viaje, preparas las cosas y todo y te duermes, y lo cierto es de que hemos visto que mucha gente ha perdido vuelos, ha perdido el tren. ¿Por qué? Porque se quedaron dormidos y ya no llegaron, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el título en el camino de Dios no hay descanso? Porque nosotros no podemos estar confiados. En ningún momento debemos de confiarnos. Nosotros tenemos que estar siempre alertas. En la palabra del Señor dice, orad y velar, ¿verdad? Como lo dice aquí, dice, porque no sabéis el día ni la hora. El Señor dice que Él vendrá como un relámpago, ¿verdad?, como un rayo, y no saben, ni aún los ángeles del cielo saben cuándo es que Él va a venir. Y a veces nosotros nos confiamos. ¿Por qué? Porque a veces decimos, pues mi hijo andaba perdido y oré, el Señor me escuchó, gloria a Dios, ya le está sirviendo el Señor.
y empieza a descansar, ¿verdad? Porque a veces cuando ellos andan en esos, pues en ese mundo, ¿verdad? Cuando la gente que amamos está en lugares que no glorifican al Señor y a nosotros nos duele, estamos en un clamor día con día, estamos orándole al Señor, le decimos, ten misericordia, Señor, y luego le lloramos amargamente. Y cuando el Señor nos contesta, y ya lo vemos que anda ahí, ¿verdad? Que anda sirviendo a Dios, que el Señor ya hizo la obra, nos sentamos a descansar y ya no clamamos. Ya no vamos a oración de la misma forma, ya no ayunamos de la misma forma, ya no leemos la palabra como la leíamos y empezamos a relajarnos. Pero luego dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y vienen y empiezan los ataques por un lado y empieza por otro lado y nosotros dormidos. Ahora el pasaje habla, ¿verdad? Dice, cabecearon todas y se durmieron a la medianoche, se oyó el clamor. Nosotros, como decía una hermana, ¿verdad? Nos dormimos en nuestros laureles y ay, que al cabo, ya, gloria a Dios, ya mi hijo ya anda en el camino, ya le anda sirviendo, mi esposo ya está ahí o mi esposa y gloria a Dios. Y nosotros relajamos nuestra vida espiritual. Y pues no debe de ser así. Nosotros debemos de estar siempre alertas y esa es parte de una preparación que nosotros no hemos entendido, el estar despiertos, el estar siempre atentos a las cosas que pueden suceder, ¿verdad? Estar como decía mi papá, un ojo al gato y el otro al garabato. Nosotros tenemos que ser, ¿cómo les podré decir? Como los guardias, ¿verdad? Estar cuidando, que no se meta el enemigo, estar cuidando, ¿verdad? En todo momento, ¿verdad? Que el enemigo pues no llegue y nos robe, ¿verdad? El gozo, las bendiciones. Y quiero hablarles, ¿verdad? De lo que implica estar alertas. Dice, esto implica esfuerzo y dedicación a atender el llamado de Dios, el vivir una vida íntegra y en constante movimiento, obedeciendo siempre los mandamientos de Dios y llevando a cabo la misión para la que se nos ha escogido. ¿Sí? Entonces, una persona dormida pues no va a llevar a cabo la misión que el Señor le manda. Simplemente dormida físicamente, ¿verdad? Muchas de las veces le entregamos cuántas horas al sueño, cuántas horas a la relajación, al estar viendo la tele o al estar en el celular. No nos preparamos con lectura bíblica, no ayunamos o no dedicamos tiempo en oración, ¿verdad? A veces nos conformamos, decimos ya oré en la mañana, en la noche vuelvo a orar para dormirme, pero a mediodía, aunque tengamos el tiempo, no vamos a la presencia de Dios. Y el estar en la presencia de Dios es el estar llenando nuestras vasijas con el aceite fresco, con su unción. El aceite es su presencia. Entonces, si el aceite es la presencia y nosotros estamos llenos, logramos tener nuestra lámpara encendida y no solamente para estar preparados nosotros, sino que nosotros seamos capaces de iluminar a los demás, a los que no conocen, enseñarles el camino, ¿verdad? Si nosotros somos esa luz que refleja a Cristo, la gente nos va a ir siguiendo. Una lámpara apagada, ¿para qué te sirve? Para nada, solamente para estar ahí en un mueble, ¿verdad? Pero una lámpara que sirve, una lámpara que en el momento que tú la quieras usar está preparada, tiene su aceite. ¿Qué pasa cuando se te va la luz en casa, verdad? A veces andas buscando la vela y la vela ya ni sirve, la vela ya está sí, o sea, por más que quieras prenderla ya no funciona. Y tienes tus lámparas, como en este tiempo las lámparas de antes, ¿verdad? Que les ponía su aceitito, ¿verdad? Y prendía. Imagínate sin luz, estar en tinieblas y tú sabes que eres una lámpara, pero no la puedes prender porque tomaste tu tiempo, te gastaste tu tiempo en ir desperdiciando, ¿verdad? Y haciendo a un lado, sacando de tu vida el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestros actos, con nuestras formas
de conducirnos en la vida. Entonces nosotros tenemos que ser bien astutos, no podemos dormir, no podemos descuidarnos. Habla, ¿verdad?, de las imprudentes, de las insensatas, las que solo tomaron su lámpara y pues el aceite que tuviera, pero más sin embargo no les alcanzó. Y dice que le pedían aceite a las que estaban preparadas. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido vivir de la unción de los demás? Que aquel ore por mí. Tengo mucha necesidad. Ore por mí, pero yo no soy capaz de orar por mí mismo. Tengo esta necesidad, ora por mí. Y vamos a los templos con necesidad y vamos, y en vez de llevar adoración a Dios, en vez de llevar agradecimiento, solo vamos a pedir. ¿Sí? Y hacemos lo que dice la palabra. Ve a los ancianos y que estos pongan sus manos sobre ti, te unjan con aceite y que tú seas sano. Y sí pasa, ¿verdad? Vamos y el pastor ora por nosotros y se llega el momento que pues podemos recobrar ánimo, ¿verdad? Porque la presencia de Dios te da que te levantes, ¿verdad? Te levante el ánimo. Pero ¿cuánto tiempo te va a durar? ¿Cuánto tiempo lo vas a atesorar? Sobre todo hay una mención específica ahí de la insensatez, donde dice, ve a pedir aceite con las que tienen aceite. Uh-huh. No dice, ve con la fuente. Y el mismo error cometemos nosotros, que está comentando. Uh-huh. Es que el hermano José está más cerca de Dios. Pero la fuente del poder es Dios. Y vamos a tener más resultado si nos acercamos a Dios. También vamos a tener resultados si Él intercede, ¿verdad? Sí. Pero si nos acercamos a Dios y Él está cerca de Dios y yo estoy cerca de Dios, los dos vamos a ser bendecidos. Pero si no, nos va a suceder lo que a las vírgenes insensatas, ¿verdad? Porque, yo me voy a acercar porque el hermano ora mucho. Uh-huh. Pero ¿cuánto tiempo voy a estar cerca de Él? No ¿Cuánto mucho tiempo me va a aguantar? También. El estarme sosteniendo a mí. Si consumo su bendición. Imagínese. Y si te vas más allá en la insensatez, puede ser que a lo mejor ni siquiera hayan checado que estuvieran llenas las lámparas. A lo mejor ya las lámparas traían medio la mitad, un cuartito, a lo mejor ya se estaba hasta terminando. O sea, no dice, ¿verdad? Dice que tomaron sus lámparas, más no tomaron aceite. Pero yo me quiero imaginar que a lo mejor ni revisaron qué tanto aceite traía la lámpara. Y se puede terminar, ¿verdad? Y luego, ¿qué sucede? Si como dice, si José trae aceite y yo voy y le pido aceite y él de buena gente me da y luego él se queda sin aceite también. Exacto, sí, por eso aquí las prudentes les dijeron no. Y me llama la atención de qué forma se los dijeron así tan bonita, de que les dicen, para no quedarnos sin aceite, ni ustedes ni nosotras, mejor vayan con el que vende el aceite y compren, porque pues sí han de haber dicho, si les damos y luego si no alcanzamos, ahí es donde, entonces está acá. Me viene mucho a la mente cuando decía usted, hermano, que muchas a las veces por estar cuidando te descuidas tú mismo. ¿Y qué pasa? Pues también tu aceite empieza a mermar. Y como dice, si nosotros conocemos dónde está la fuente, hay que enseñarles dónde está la fuente también a aquellos, ¿verdad? En este caso, cuando se pasan estas situaciones, decirles, ¿verdad? Aquí está el camino, este es el camino. Es una de las funciones de que nosotros seamos también esas lámparas preparadas, que seamos esa luz para ellos. Porque ¿qué haces? Muestras el camino. ¿Y cuál es el camino? Jesucristo. Ahí es donde está la fuente. Entonces, es muy a lo mejor para muchos van a decir, oye, pero pues si tú estás preparado, ¿a poco no vas a poder ayudar? Y si ayudas, ¿a poco no? Es que sí es pesado. Es pesado el cuidar de ti mismo, de cuidar de tu entorno y luego cuidar más y más, ¿verdad? O sea, se vuelve a veces también algo que te hace de repente a ti cabecear, que puedes empezar a menguar un poco. Amén. Hermana Jesucristo, me llama también la atención otra cosa aquí, que habla de vírgenes.
O sea, habla de 10 vírgenes, ¿verdad? No habla de que unas eran vírgenes y otras no. Lo cual nos da a entender también la palabra que es el pueblo cristiano. El pueblo que se está preparando y el pueblo que está dejando las cosas a la deriva. Que Dios es misericordioso. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios es amor. Tantas cosas, ¿verdad? Que podemos nosotros escudarnos para no hacer las cosas que el Señor nos manda que hagamos, para tener esa prudencia. ¿Por qué? Porque dice que había 10 vírgenes, pero 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Entonces yo esta palabra, esta parábola, a mí me dice que está hablando del mismo pueblo. ¿Sí? No, nosotros sí somos luz, debemos de ser luz para los demás, para los que están en tinieblas todavía. Para las personas que no conocen de la palabra de Dios debemos de ser luz y alumbrarlos. ¿Sí? La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Dice. Amén. Y lumbrera en nuestro camino. A nosotros como ya hijos de Dios, la palabra nos alumbra, la palabra nos guía. El aceite, como bien dices, hermana, es la representación del Espíritu Santo, porque yo puedo leer la palabra, pero si el Espíritu Santo no mora en mí, a lo mejor no la puedo comprender lo que realmente el Señor quiere decirme para mi vida. Entonces tenemos que tener el Espíritu Santo, el cual es el aceite en nuestra vasija, ¿sí? Y nuestra lámpara encendida a través de la palabra para poder guiar a los que vienen. Pero no debemos de caer en la insensatez como estas 5 vírgenes, las cuales se descuidaron, no checaron, y estamos esperando al esposo. ¿Cuándo va a venir? Nadie lo sabe. Los apóstoles se lo preguntaron a Jesús, le dijeron, Señor, ¿cuándo volverás? Y él les dijo que nadie sabía la hora, ni el día ni la hora, solamente su Padre. Entonces también hay otra parte bíblica donde nos dice que él vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? Y que si el hombre supiera a qué hora el ladrón va a asaltar la casa, el dueño de la casa velara, pero nosotros no sabemos. Entonces tenemos que ser de las vírgenes prudentes, estar llenando nuestra lámpara, estar llenando nuestra vasija de ese aceite que es el Espíritu Santo, estar teniendo la luz de la palabra cada día, estarnos llenando, estarnos nutriendo. ¿Para qué? Para poder estar prestos para cuando el Señor venga. Dice que al final al toque de la final trompeta, ¿verdad? Los que estemos aquí seremos arrebatados junto con los que durmieron en el Señor. Entonces tenemos que estar listos para cuando Él venga, entonces nuestra lámpara está encendida y diga, vénganse, y no que nos diga, nunca los conocí, no los conozco, porque será muy triste, ¿va? Amén. Amén. Bueno, pues cabe recalcar también, es muy importante lo que está mencionando, pero también esta parábola da una enseñanza muy grande, que es de que la salvación es personal. Muchas de las veces nosotros pensamos que por ir siguiendo a un pastor o ir siguiendo a un hermano nosotros vamos a ser salvos, porque tenemos la confianza que tal vez cuando el Señor venga, nosotros durmiendo espiritualmente, diciendo no, ahorita no quiero conocer al Señor, ahorita no, es que soy joven, pero viene el tiempo malo y viene el tiempo en que el Señor va a venir y vamos a decir, es que el hermano me habló, deja voy para que Él me salve. O así como a lo mejor yo quiero pensar que las vírgenes dijeron, no, yo voy a descansar mientras, y ya cuando esté a punto de venir me levanto y les pido que me compartan, ¿verdad? Pero más sin embargo, no, debemos de estar pendientes cada día, como dice mi hermano José, mi hermano Ezequiel, estar renovándonos, sí, pues en comunión con el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos va a mantener vivos. Si no buscamos la presencia de Dios, si no buscamos las cosas de Dios, si no vivimos en santidad, la llama se va a apagar. Y cuando venga el Señor, ¿qué va a suceder si nosotros estamos apagados? Aquí no vamos a quedar. Pero si Dios ve, como dice mi hermano José, como dice la Biblia, a lo mejor estaba por apagarse la llamita, porque el camino del cristiano es difícil y vienen luchas, vienen pruebas y todo pues uno se va debilitando, ¿verdad? Pero llega el Señor y encuentra, aunque sea esa llamita de comunión, de oración, tal vez una oración, y nos vamos con el Señor. Entonces, que la gente no piense, porque a lo mejor en su momento nosotros sí pensamos que alguien más nos va a salvar. El único que salva es Jesucristo, y el que murió por uno es Jesucristo. Amén. Y Él es el esposo.
fíjate lo que dice en Mateo 26:41, nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. Dice, entonces el estar constantemente en comunión con Dios nos ayuda a estar equilibrados en nuestra vida. Tenemos que estar pegados a la fuente, como la decíamos ahorita, que es Cristo. Las oraciones que hacemos no son vanos, ni la lectura bíblica o los ayunos que ejecutamos. Estos son poder de Dios en nuestras vidas. Dios no se equivoca cuando nos dice orad sin cesar. Él sabe quién es el enemigo y los alcances que pueda tener con nosotros. Y es por ello que nos exhorta, en todo momento a través de su palabra, que velemos, que estemos alerta, que cuidemos, que nuestra lámpara esté encendida, preparada con el aceite suficiente. Y es que no es solo para nosotros mismos, es para también alumbrar a aquel que no conoce al Señor, porque eso es parte de nuestro trabajo, es parte de la misión. Una persona que ama a Dios le espera constantemente y se está preparando cada día para su venida. Su preparación es muy intensa, pues entiende que parte de su prudencia es cumplir la misión que se le ha encomendado. Pues ama y abraza la visión de Dios, sabe que su lámpara debe ser preparada a la espera pero también lista para alumbrar a más personas, ¿sí? Y otra de las cosas también que implica y que es muy importante, esto es la comunión que nosotros debemos de tener, primeramente con Dios y enseguida con quienes nos rodean. Como cristianos debemos de cuidar la comunión con Dios. Lo hemos venido mencionando. La comunión se adquiere a través de su palabra, de su Espíritu Santo, con los ayunos, pero sobre todo con la obediencia. Cuando nosotros obedecemos al Señor, le estamos diciendo que queremos estar en comunión con Él, que queremos ser agradables delante de Él. Por lo tanto, nuestra preparación es muy meticulosa, ¿verdad? Nuestra preparación siempre está en el de que no tratamos de cuidar todos los ámbitos, todas las áreas, y una de ellas es el estar bien unos con otros. Dios desde antes hasta el día de hoy sigue buscando la unidad, sigue buscando que estemos en comunión unos con otros. Y ahorita lo decíamos en los festejos, ¿verdad? Mucha gente puede decir, y ha tocado aún dentro del camino de Dios, es que esos hermanos o es que ese grupo de hermanos siempre están enfiestados y es pura fiesta y puro. No, es que todo tiene que ser bien preparado y con un propósito. ¿Qué hubiera pasado? Yo lo veo por mí, ¿verdad? El mensaje que nuestro hermano Ezequiel dio, la palabra que nuestro hermano José compartió, el testimonio de mi mamá, todas esas vivencias a veces te hacen que crezcas mucho más, ¿sí? Y eso es parte de la vida cotidiana del cristiano, porque una de las cosas es vivir su palabra y otra cosa es aplicar su palabra en mi vida real, en lo que yo estoy pasando, en lo que estoy sufriendo o en lo que estoy compartiendo. El amor de Dios no solo es predicar, no porque viene aquí en la Biblia. El amor de Dios es demostrarlo, demostrar el amor hacia mi hermano, ¿verdad? Cada que mi hermana Ezequiel y mi hermana Leti tienen a bien el dar un detalle, yo sé que lo hacen con amor y lo han dicho para motivar. ¿Qué necesidad pudieran tener ellos? Mas, sin embargo, hay algo, ¿verdad?, que los motiva a motivar a aquel hermano, al que ve que a lo mejor está entristecido, ¿verdad? Pues que se aliviane un poco, ¿verdad? Y que le eche ganas. Es compartir de su aceite, de lo que Dios le ha dado. Es quitando un poquito el egoísmo, ¿verdad? Como probablemente las prudentes, podríamos decir, lo tuvieron. Pero no, porque también hay que ver qué situación estaban pasando. ¿Sí? Porque también cabe mencionar, es importante, porque aquí dice la Biblia, incluso las prudentes llegaron a cabecear y dormirse. Exacto. O sea, no porque diga, no, es que estoy bien metido con el Señor, hasta los más firmes batallan. Así es.
Entonces, la comunión que nosotros debemos estar buscando unos con otros es vivir en unión, en unidad, fraternizar, ¿verdad? Este tema lo mirábamos en uno de los puntos doctrinales que la Biblia nos marca, ¿verdad? Que es la comunión. Y lo mirábamos, ¿verdad? Ahí en escuela bíblica. Y decía nuestro hermano Eleazar, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos realmente decir que somos amigos? Y pues como dicen, ¿verdad? Guardábamos silencio todos. Entonces, la comunión es llegar a eso. Dice que te pueda, que te duela, que conozcas la situación de tu hermano, lo que está pasando, que seas capaz de ayudarle, que seas capaz de ser bendición, para él, ¿verdad? Es parte de esa comunión. Y no vamos muy lejos. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y luego te da una lista de mandamientos, más sin embargo dice, a ver hermano José, ayúdame con eso, cuando dice que todos se encierran en uno solo. Los dos mandamientos principales es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dice que ahí se cumple la ley y los profetas. Amén. Entonces, si Dios tuvo un amor tan grande para nosotros, Él vivió en una preparación. El Señor vivió en una preparación muy meticulosa, al grado de llegar a dar su vida por nosotros porque sabía que era el único medio por el que nosotros podíamos ser libres del pecado y llegar a ser salvos. Desde un principio Él empezó a preparar todo el panorama, ¿verdad? Desde formar la tierra y luego quién se iba a enseñorear de la tierra y de los animales, y fue así que nos formó. Y luego vio nuestro corazón, ¿verdad? Y vio también la maldad que había en el hombre y él empezó a preparar el camino, empezó a ver qué era lo que él tenía que hacer para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, así mismo nosotros ahora tenemos que prepararnos para estar en constante comunión, para estar en constante preparación esperando a nuestro Dios. Ahora lo decíamos el jueves, a veces esto lo hacemos pues para esperar la venida de Dios, pero hay algo que llega y que también no sabemos el día ni la hora, y esa es la muerte. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando nosotros para cuando eso nos sorprenda? Nadie quiere pasar por ahí. Esa es la verdad. Muchos no quisiéramos, siempre decimos, Señor, todavía no, como cristianos, porque a veces decimos, Señor, me falta un hijo. Señor, mi madre todavía no viene a tu camino. Señor, mi padre aún no está aquí. Señor, mis hermanos, ¿sí? Mi esposa, mi esposo. Y nos duele. Por eso mismo es que nosotros debemos estar preparados en todo tiempo. No solo para esperar la venida del Señor, sino ayudar a aquellos que aún no le conocen, a que le conozcan y lleguen también a Él. Y que también puedan recibir la salvación. Amén. Hay un punto ahí oscuro. Cuando, hablando como prudentes, como vírgenes prudentes, ¿qué pasa con el ser humano cuando llega a su mayoría de edad y puede perder la conciencia y renegar de Dios o olvidarse de Dios? A veces yo me he preguntado qué pasa, porque no todos pierden, aunque estén en momentos críticos de dolor o a punto de morir, siguen alabando a Dios. Pero hay otros que aún sin estar a punto de morir empiezan a renegar de Dios. Pues, ¿por qué estoy enfermo? Pues si te serví. Pues ¿por qué estoy sufriendo si soy tu hijo? ¿Qué pasará en ese momento? Imagínense que ustedes o yo hayamos tenido una vida activa dentro del camino de Dios y hasta cierto momento que estaba la lucidez le alabábamos, pero de repente ya no le alabamos. Yo me pregunto a veces, ¿será cuestión humana o divina? Porque
Porque la circunstancia que me llama la atención es por qué muchos, aún, yo he conocido hermanos de 88, 89, 90, casi 100 años que en un momento de extremo, digamos, ya cuando están a punto y aún en el proceso de sufrimiento, alaban a Dios. Esto no quiere decir que no sientan dolor, sí lo sienten, pero dicen, Señor, aquí estoy, si me vas a llevar, llévame. Pero también he oído a otros que han estado en el camino de Dios y han tenido un desempeño al servicio de Dios, pero en ese momento, y yo me pregunto, ¿hasta dónde llega el nivel de convicción como ser humano para terminar alabando a Dios? ¿O qué pasa si José, o hermano José, o yo fuimos tremendos predicadores, tremendos líderes usados por Dios, pero llega ese momento en que ¿qué pasará con nosotros? ¿Y qué pasará con la gente que nos ve? Imagínense la congregación, aquí estaba el hermano Ezequiel y me acuerdo que así, y ahora, ¿por qué estoy así? Es algo bien tremendo, hermano, y bien difícil, ¿va? De así nosotros, a ciencia cierta, yo creo que es algo muy, muy complicado de comprender, pero bueno, yo tomo que a lo mejor tal vez se les acabó el aceite, hermano, a esos hermanos. No se dieron cuenta y el aceite poco a poco se les fue agotando. Porque sí, como usted dice, yo he escuchado de personas, no quitado, a lo mejor me voy a meter donde no debo, pero nuestro pastor Jaime nos habla de su papá. Dice que él podrá ya no reconocer a sus hijos, a su esposa, pero las cosas de Dios bien que se las sabe, no se le olvida. Y es algo bien sorprendente, o sea, cómo el Señor no ha dejado, no ha permitido que se le olvide eso que él aprendió en cuanto a las cosas de Dios, mas sin embargo, ya en su enfermedad ya no conoce a sus hijos, a su esposa. Mi suegro, comentaba a mi suegra que aun cuando él ya estaba teniendo ese derrame cerebral, él estaba alabando al Señor. Entonces yo creo que sus vasijas están rebosando de aceite que no permiten que esa lámpara sea apagada. Pero cuando es lo contrario, yo creo que muchas veces sin darnos cuenta se va agotando el aceite y es algo bien tremendo, le digo, porque muchas veces nosotros ahorita podemos decir, estamos sanos, tenemos salud, tenemos vida, estamos aquí. Y es algo que me llama la atención porque ¿cómo está nuestra vasija? ¿Cómo está nuestro aceite? Porque si podemos pasar situaciones que a lo mejor hacen menguar nuestra fe y podemos llegar a renegar, y qué tal que si en ese reniego al instante más adelante y sufres un accidente y bye, hasta aquí terminó tu vida. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Eso, como dices, cuando el Señor le dijo, le hablara a la roca, y él en vez, ya lo último para cruzarle con su enojo, sí, su ira, tal vez su cansancio, los años que pasaron, y le pegó a la piedra que le dijo el Señor, no cruzarás Jordán. Ya lo último, o sea, está difícil porque dice que aún así, oye, el hombre que lo sacó, que tener mucho cuidado, hombre, ¿verdad? En eso, hermano, porque es algo de reflexionar. Es de reflexionar. Bueno, que ahorita en este tiempo me está llamando la atención porque a veces, y esto me sucede personalmente, me despierto y mi yo, que todos tenemos un yo que a veces no conocemos, está orando. Y a veces yo no me doy cuenta y ella se da cuenta. Pero a veces me despierto y está orando por el ministerio, por la hermana, por el hermano, y salgo y como que se conecta y de repente ya consciente estoy orando y luego me voy a dormir y
Y sigue orando y digo, pero ¿cómo sucede? Pero la Biblia dice, les digo, a veces apenas empezamos a comprender cuando la Biblia dice, ora sin cesar, y uno dice, pero ¿cómo? Pero cuando ya algo entra dentro de nosotros, automático, es como estás dormido y el corazón ahí está. Tú no lo estás controlando, ya es de Dios. ¿Y qué pasa cuando ya logramos caer un poquito en las manos de Dios y Dios nos empieza a dirigir? Qué hermoso sería, porque la conciencia propia sí la podemos perder, pero la conexión con Dios, si nuestro espíritu, que es parte del espíritu de Dios, están conectados, ahí va a estar. Y es como dice, hermano, pues el papá, hermano, su conciencia ya no está activa, porque ¿tú quién eres? Pero su espíritu, cuando dice, Señor, gracias, aunque carnalmente nosotros digamos, oye, pero ¿cómo de eso sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? La gente de afuera podría decir, ¿verdad? ¿Cómo de eso sí te acuerdas? Te pones a orar y pues, ¿por qué oras? ¿Cómo sabes? La misericordia y el poder de Dios, ¿verdad? Para sus hijos. Entonces todo esto de la sensatez, insensatez, tiene una gran trascendencia. Yo creo que no va solamente a lo, ¿cómo les digo? Porque nuestro consciente lo hace, pero a medida que vamos practicando lo llevamos al subconsciente. Y cuando ya está en el subconsciente, domina. Cuando estamos en el consciente, nuestra carne se pelea. Vamos al culto. O después, ¿no? Pero cuando ya es, hoy es domingo y vamos a prepararnos, ya no dices voy a ir, o sea, ya algo te está empujando y vámonos. Y sientes alegría, sientes gozo, sientes satisfacción. Pero cuando la carne está peleando, aunque sepas que tienes el compromiso, es carga. Es difícil. Entonces, precisamente yo creo que al hablarnos de llenar nuestra vasija, dice un himno, hasta que esté derramando. Y qué hermoso, porque cuando llegamos a ese nivel, la gente se da cuenta. Y hermano, no sé qué tiene, porque cuando usted llega se siente así, o cuando llegamos a donde hay gente así, el lugar está impregnado. Y no precisamente de olor, sino de una sensación así de paz, de tranquilidad, de algo que te hace ligero. Aunque vayas bien cargado de problemas, sientes como, oye, ¿qué pasó? Te sientes a gusto. Y sales de ahí y tu carga vuelve a pesar. Entonces son cosas bien importantes. Y pues es que todo es parte, todo lleva una preparación, desde lo más, podríamos decir, de hasta lo que te vas a comer, lleva una preparación. Y cuando todo está bien preparado, hasta el sabor, ¿verdad? Hasta lo saboreas. Por eso dice, ¿verdad?, que cuando el esposo venga, pues va a haber bodas y va a celebrar. Entonces, dice, es bien importante que nosotros entendamos que Dios quiere bendecir nuestra vida, ¿sí? Que nuestras lámparas estén preparadas, no solo para nosotros, sino que también seamos suficientes para alumbrar a aquellos que nos rodean. Una persona que ama a Dios, pues constantemente se está preparando. Amén. Amén. Dice, Dios es fiel y no deja nada a la deriva. Él no solo vendrá por una iglesia amada, sino que también viene para dar su galardón a quienes le hayan servido con amor. La preparación no es fácil, ni tampoco el ahí se va a ver, ¿verdad? O sea, ni al ahí se va. La preparación no es fácil y no podemos hacerla al ahí se va, ¿verdad? Esto debe de ser bien preparado, nuestra vida debe de estar bien preparada. ¿Nos cuesta? Sí, que nos cuesta,
tiempo, esfuerzo, dedicación y lágrimas. Si piensas que ya has logrado mucho en el camino de Dios, que ya has hecho lo suficiente, que ya tu esfuerzo ha sido mucho y necesitas un descanso, déjame decirte que no te dejes engañar, porque el enemigo no duerme. Dice la palabra del Señor que Dios no duerme, ¿verdad? Que Dios nos cuida, Dios nos protege, pero también el enemigo no duerme. Y este viene y ataca ¿a quiénes? A los descuidados, a los dormidos, a los insensatos, ¿sí? Y nosotros debemos de estar en todo tiempo velando. Claro que vendrá de repente el dormiteo, claro que de repente va a venir el cansancio, ¿verdad? Pero pues nosotros debemos hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Prepararnos a tiempo y fuera de tiempo. Y estar confiados en el Señor en todo momento. Amén. Dice, no podemos darnos el lujo de tomar descansos, porque puede que en una de esas que nos durmamos, y nos durmamos un buen tiempo, para cuando acordemos sea demasiado tarde. Así que no bajes la guardia y mantente alerta. Ora y vela y espera al Señor tu Dios. Amén. Mira lo que dice esta frase. La abundancia de Dios no llega para engrandecer lo que da, sino para extender lo que de corazón se está haciendo. Amén. Y precisamente el prepararnos en la llenura de aceite tiene que salir del corazón, porque dice, la verdadera abundancia no se reconoce por lo que entra, sino por lo que permanece después de dar, porque lo que se entrega con temor se pierde, pero lo que se entrega con amor se convierte en raíz. Qué importante, porque el buscar llenarnos de aceite, de la presencia de Dios, con temor, lo vamos a perder. Amén. Pero si lo hacemos con amor, se va a convertir en raíz. Y hablábamos hace un rato del consciente y del subconsciente. Hay cosas que nosotros tenemos ya bien establecidas en el subconsciente, como regula tu respiración, regula tu vista, regula tu oído, regula tu gusto. ¿Qué pasaría si eso estuviera en el consciente? Se nos olvidaba. No, pues Imagínense el corazón a que se le olvidó. Se le olvidó latir. Se nos olvida. Mientras estamos en el consciente, se nos va a olvidar alabar a Dios hasta que crezca la necesidad. Pero si buscamos intensificar eso hasta impregnarlo en el subconsciente, de ahí te va a decir, es hora de llenarte, es hora de buscar a Dios, es hora de clamar, es hora de no desligarte. Y qué hermoso, porque estaríamos llegando a lo que Dios dice, hasta que lleguemos a la estatura, así, poquito más cerca de Dios. Amén, y qué hermoso que sigamos buscando esa presencia hasta llegar a ese nivel, porque humanamente nos llama la atención otras cosas. Y no sé por qué Dios puso ahí que el sueño, ¿verdad? Pero ahí caray con el sueño. Sí, aparte, bueno, nada más un pequeñito así testimonio antes de cerrar bueno, la enseñanza. Le decía yo a mi esposo que el domingo, ¿verdad? Pues nos toca ayunar, y realmente traía demasiada sed ya en la madrugada, y yo decía, ay Señor bendito, yo creo que no voy a ayunar, que no voy a ayunar, traigo mucha sed. Pero y luego había algo, ¿verdad? Que pues de eso que no, es que resiste. Dije, bueno, en el nombre de Jesucristo, pues ofrecí mi ayuno, ¿verdad? Y estando en la iglesia, bendito Señor, una sed horrible. Y decía, Dios, dame fuerzas. Amén. Pero llega el momento de la adoración, llega el momento de glorificar a Dios. Y como decimos, vas preparando, te vas preparando. Y recibí una bendición tan hermosa que cuando ya terminó el momento y todo, pues yo ya no tenía ni sed. Alcancemos
todo el culto, vaya, todo, porque esta vez sí, fue un poquito más largo. Todo el culto, ya estuve tranquila, dejamos a la visita, regresamos, ya eran como las 4:30, 5 de la tarde que apenas estábamos comiendo, pero gracias a Dios me dio la victoria. Entonces es parte de la preparación y te ayuda a seguir llenándote, ¿verdad? Y pues ya para terminar este espacio, ¿verdad? Que se me permitió, quiero leerles ahí en Efesios 5:15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Entonces, pues estemos en todo tiempo, ¿verdad? Alertas, examinémonos, miremos cómo andamos, en qué sendas andamos, ¿verdad? Y pues si vemos que andamos un poquito desviados, pues hay que alinearnos, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Y que pues seamos prudentes, que nos preparemos y sobre todo pues buscar, ¿verdad? Llenar nuestras vasijas con ese aceite que es la presencia hermosa pues de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sobre todo cuidar, porque ¿qué pasa si alguien consume nuestro aceite? Hay una la anécdota del lápiz y el sacapuntas. ¿Sí se la saben? No. Donde el sacapuntas un día le reclama el lápiz a sacapuntas, dice: oye, tú consumiste mi vida. Dice: pero yo, ¿por qué? Dice: porque siempre que me pasaban por ti, mi cuerpo se iba desvaneciendo. Y le dice sacapuntas, ya cuando quedaba así el borrador y ya casi lo último. Dice: pero ¿te has dado cuenta cuántos corazones has marcado? ¿A cuántos corazones has llevado felicidad? Dice: tú tenías una función y tu función no era conservarte, era llevar un mensaje a los corazones. Y nosotros en nuestra vida como cristianos, como sensatos, como vírgenes, ¿qué pasaría si nos descuidamos y nuestro aceite, aunque lo estemos llenando, es consumido por los que están a nuestro alrededor? ¿O qué pasa si nuestra luz es opacada por la oscuridad del mundo? A veces la tristeza no llega porque sea propia, sino que estamos en un ambiente donde nos cubre. Y aunque si no estamos fuertes, esa influencia nos puede hacer apagarnos. Como tenemos un vaso de agüita caliente y un hielo, ¿qué va a prevalecer? ¿El hielo o el agua caliente? Agüita caliente. Y con nosotros como cristianos, Dios nos puede llevar a un medio donde el ambiente sea oscuridad. ¿Cuánto tiempo vamos a permanecer encendidos? ¿Nos vamos a cansar o nos vamos a mantener firmes? Porque a lo mejor habla de muchas maneras el ser sensato, ¿verdad? Pero hasta dónde nos alcanza para que el cansancio, la fatiga, la carga no nos tumbe. Como cierre y reflexión, cuidemos esto porque los seres humanos tenemos muchas debilidades y una de ellas es el amor, precisamente. Imagínense, ya que estamos hablando de las mamás, ¿va? Que usted como mamá esté
firme y llenando su lamparita, pero tiene a su hijo ahí que, mamá, pues dame a mí porque ya no tengo. Ya me la fui a gastar. Y usted le va a decir, amigo, pues vaya con el que vende, lo va a decir, sí, hijo, ten tantita. Y cuando llegue la hora, su lámpara se apagó. Y puede decir, no, pues es que lo hice por amor por mi hijo. Y como dijimos que la salvación es personal, ¿dónde vamos a quedar? Igual puede aplicar a papá y a mamá porque los dos somos sensibles. Y muchas veces, trayéndolo a otro terreno, ¿qué pasa si nosotros como cristianos, como padres espirituales o padres carnales, entramos en una problemática donde tengamos que defender a un hijo? Y para defenderlo tenemos que ensuciar la mano o dejar que el hijo sea arrastrado a. ¿Cuál sería nuestra actuación ahí? Son temas muy profundos, ¿verdad? Porque la prueba va a llegar, porque la realidad es que a medida que nos metamos con Dios, vamos a ser probados a ver si nuestra fe es real, genuina, o es solamente efímera. Y fíjese que eso es algo bien importante, hermano, porque yo me he fijado que muchas a las veces se hacen preguntas muy, bueno, no le tengo un concepto, pero como cuando dicen, ¿cuántos darían su vida? ¿Y cuántos? Y si entraran y te pusieran la pistola y pues, y muchos hablan, ¿verdad? Y dicen, yo sí me voy con el Señor, ¿no? O sea, toda la ligera, pero llega la prueba. Y yo siempre he dicho que en la prueba es donde realmente se conoce si sí o si no. Porque pues simplemente a veces nos enfermamos y ya no queremos ir a la iglesia. O nos duele la cabeza y ya no quiero ir a la iglesia. O me duele el pie, ¿verdad? Pues como mi situación, que gracias a Dios en la iglesia se me olvida, pero llego a mi casa y llego con la dolencia, ¿verdad? Pero al menos digo, pues yo ya fui, ya me gocé, ya di lo que iba a dar, ya fui, hice. Entonces, pero pues sí es algo, una lucha constante, ¿verdad? O sea, yo le digo, Señor, que esto no me detenga, pero a veces yo veo que aumenta y digo, Señor, pues ¿por qué? ¿De dónde? Si no sé, me tomé la pastilla, si esto, si lo otro, ¿por qué? No cesa, pero es parte de, ¿verdad? Oye, es el cuidado que nosotros ahorita, como líderes, debemos tener en cuenta que a medida, como decía el hermano Eliud, que vayamos subiendo un escalón, la prueba va a ser más grande. Ya se va a terminar el tiempo, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, la prueba que sufrió el hermano Gigi Ávila, el evangelista, que enfrente de él, su yerno mató a su hija, la acuchilló y dice que entrando él estaba la sangre por las paredes. Dice, y yo me puse en las manos de Dios y le dije, Señor, cuídame. Dice, me aboqué a atender a mi hija, falleció en el instante. Dice, no sé por qué el yerno no corrió, será porque estaba ahí o se entregó. Dice, pero imagínense para mí más prueba de tenerlo ahí. Sí. Dice, y en el nombre de Dios yo le dije, Señor, ¿a dónde me vas a llevar? Dice, abracé a mi hija, la llevamos a que la prepararan para la sepultura. Dice, a mi yerno se lo llevaron a la cárcel. Pasaron poquitos días y me fui con él a la cárcel a orar por él. Dice, estaba luchando conmigo hasta que Dios me dijo, ámalo, perdónalo y tú sigue adelante. Dice, vencí mi humanidad, le di el perdón, lo sacaron de la cárcel. Dice, y Dios me llevó. Pero yo digo, nosotros estamos dando pasitos
¿qué pasaría si nos llegara una prueba de ese tipo? O sea, como espectadores podemos criticar muchas cosas, ¿verdad? Pero como actores, ¿qué haríamos? O sea, es difícil predecirlo, pero hay que irnos preparando porque si bien estamos en este camino tratando de servir a Dios con luchas, con pruebas, con dificultades y queremos seguir adelante, necesitamos prepararnos para enfrentar desafíos que prueben nuestra fe. Primero ante nosotros mismos y después ante Dios. Así es que vamos a cerrar este tema, un tema muy trascendente, de gran enseñanza. Y como les dije el jueves y el sábado, los primeros que pasamos por la lupa, por el escáner, somos nosotros. Adelante. Pues, cerremos. Pues nada más decir, ¿verdad? De que pues vivamos en una constante preparación, buscando, ¿verdad? La comunión con Dios. Yo creo que eso es lo que encierra todo. Si nosotros, dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, ¿verdad? El que ama y el que ha conocido a Dios, pues aprende a hacer su voluntad. Realmente el que quiere también. Entonces, pues sigamos buscando esa preparación, sigamos preparándonos. Cuántas almas no pueden venir, ¿verdad? A través de nosotros, de estos instrumentos, ¿verdad? Que somos, porque realmente todo lo hace Dios. Aún toda buena obra que podamos hacer es porque el Señor ya la puso en nuestra mente, en nuestro corazón hacerlo. Entonces a Dios sea toda la gloria y toda la honra, porque Él es quien hace todas las cosas. Nosotros nomás nos toca prepararnos en obediencia ante Dios, y pues que sea el Señor, ¿verdad? Obrando en nuestras vidas. No sé, mis hermanos, si quieren despedir. Pues preparémonos para llegar a esa prueba y oremos por los que ya están pasando por esa prueba en estos momentos. José, ¿algo que quieras? No, pues invitarlos a todos nuestros hermanos a que velen, a cada uno de nuestros amigos que nos están oyendo hoy, a que busquen el Señor Jesucristo, porque su venida está cerca. Y no es tiempo de estar jugando a ser hijos de Dios, no es tiempo de estar jugando a ser cristianos, es tiempo de cambiar, es tiempo de convertirse en verdaderos discípulos de Dios. El Señor, yo creo que ha estado hablando muy fuerte últimamente a las iglesias y en las enseñanzas de que Él ya está cerca. Entonces Dios te regala la oportunidad de hoy de llenar tu vasija, acéptala y pues siga al Señor. Que Dios te bendiga. Amén, pues damos gracias a Dios por esta enseñanza, por esta palabra, ¿verdad? Y la invitación es que sigamos llenándonos de ese aceite, ¿verdad? El cual es el Espíritu Santo, el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Seamos prudentes, soltemos la palabra, ¿verdad? Así como el Señor nos dice que lo hagamos, demos la palabra, sembremos la semilla, alumbremos, hermanos. Si usted está alumbrando, siga alumbrando, pero no se quede estático, no se quede detenido, siga avanzando, siga adelante en el camino del Señor, porque hay más gente que necesita que sea alumbrada. Entonces mi deseo es que el Señor les bendiga y sigamos adelante en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Hermana Leti, unas palabras. Alertas de todo lo que está pasando en nuestra vida espiritual, de seguir adelante, estar bien preparados, que no estemos esperando a que mi mamá ore por mí, mi papá ore por mí. Hay que estar nosotros constante orando, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de cada uno de sus hijos, ¿verdad? Para que sigan adelante, y pues invitándole a que no se desvíen, ¿verdad? de las cosas de Dios, que estén bien alertas, preparándonos. Y hay que checarnos, ¿verdad? Como checamos nuestro celular, así vamos a checar cómo estamos en nuestras lámparas, cómo andamos, y pues invitamos, ¿verdad? Que sigan adelante. Hay que estar bien alertas todo lo que está pasando, y mi deseo es que el Señor les bendiga. Amén.
Bien, cerramos con una oración deseando que Dios los bendiga. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque hasta aquí nos has ayudado. Cuídanos, guíanos, protégenos, cúbrenos con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a estar siempre, siempre, Señor, preparados, llenando de aceite nuestras lámparas. Gracias, Señor Jesucristo, por esta preciosa oportunidad que nos has dado de estar en este lugar predicando tu palabra. La honra y la gloria para ti. Amén, amén. Dios les bendiga y hasta la próxima. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz